Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Vamos con una reseñita, fijaros lo que tengo aquí. Es una cajita de Dior en el que lo abrimos y tenemos esta preciosidad que voy a sacar de aquí, que como veis en el título se trata de Miss Dior. Este Miss Dior es de las últimas versiones, un eau de parfum del año 1900, digo 1900, no, del año 2017. Es la última versión de Miss Dior en eau de parfum. Hay que decir, chicos, este perfume es fantástico, pero nos encontramos, me encuentro en una de esas tipos de reseñas en las que cuando buscas referencias, cuando buscas opiniones de otros, te das cuenta, volvemos a lo mismo, ¿no? De un sentimiento enfrentado entre aquellos amantes del primer perfume Miss Dior, que claro, estamos hablando de, échale años, de un clásico de los perfumes, y se empeñan en comparar ese perfume clásico vintage con el perfume actual. Yo conozco el perfume vintage, le he preparado una reseña antes que a este, os lo publicaré más adelante, espero que prontito, pero ya os digo que sí que conozco el perfume vintage y después he descubierto este Miss Dior del año 2017. No quiero hacer una comparación, no voy a hacer una comparación porque vamos a tener en cuenta que el primer perfume de Miss Dior es completamente diferente, muy diferente a este perfume. Hay que decir que yo no lo noto un perfume actual como para decir es que es 1000 veces más maravilloso. Pues no. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer cuando probemos este Miss Dior? Olvidarnos de otros Miss Dior y disfrutar de este aroma. Disfrutarlo porque merece mucho la pena tanto descubrirlo como disfrutarlo. Vamos con su reseña olvidando todos los perfumes Miss Dior anteriores. Vamos con este perfume. Este perfume cuando me lo puse por primera vez, esa gotita para sentirlo, es una miniatura de ¿cuántos mililitros? Creo que es de 5 mililitros. Sí, 5 mililitros. Bueno, lo primero que sentí nada más ponérmelo fue de un perfume sublime. Sí, completamente. O sea, si yo podía esperar de este perfume de Dior que fuera elegante, que fuera femenino, que fuera con una esencia de Dior potente, no me decepciona, pero para nada. O sea, nada más probarlo te das cuenta de esa calidad de aroma, de un perfume súper femenino, pero con una elegancia completa, es que radiante. De verdad es de esos perfumes que te sientes súper guapa, que te transmite mucho, de verdad que sí. Y estoy segura de que muchos de vosotros lo habéis probado, porque este perfume es muy conocido y wow, de verdad que sí. Es fantástico. Tiene unos aromas que me encantan. Realmente, os digo, es verdad que contiene algunas notas, pues como rosa, contiene varios aromas cítricos, que yo cuando los leí digo, vamos a ver qué tal. Pero no, os digo una cosa. Dentro de este perfume, cuando lo hueles, cuando lo sientes, es que me he puesto una gotita, cuando lo hueles y cuando lo sientes, es de esos que digo que su composición es perfecta, es una creación en la que no es como un perfume de celebridad, en la que huele a moras por aquí, o huele a rosa por allá, o huele solo a jazmín. No, es un perfume en el que sus ingredientes están cogidos de la mano, están perfectamente en un baile, en una composición perfecta que nos crea un aroma único. De verdad que sí. Es fantástico, fantástico. Es para probarlo y decir, esto es un Dior. En cuanto a calidad, en cuanto a aroma y en cuanto a creación. Que hay personas, como os digo, que lo van a comparar con aquel perfume Miss Dior que usaban las abuelas. Muy bien, pero lo usaban las abuelas. Y el perfume Miss Dior de ahora, sublime, perfecto. Además y ya os digo, no os voy a decir sobresale este aroma, sobresale lo otro, porque chicas,
Sé que tiene en la composición un aroma de salida cítrico, pero está tan perfectamente integrado con otras notas que no me resulta desagradable, todo lo contrario, es que es de los perfumes que cuando lo hueles dices, ¡buah! ¿Qué llevas puesto? Porque es delicioso. Es de los perfumes, cuidado con la cantidad que os ponéis, porque mirad, el primer día que lo probé me puse una gotita en la mano y ese aroma subía. Con solo haberme puesto un poquito ya se sentía perfectamente que lo llevaba puesto. O sea que si tú te compras el frasco grande y te lías, te van a oler antes de que llegues. Perfectamente. O sea, hay que ser comedido porque este tipo de perfumes con esta calidad de Dior, estamos hablando de un perfume que con un par de fleece que te pongas ya huele más que suficiente y ya se siente lo suficiente como que lo llevas puesto. No tienes que bañarte en el perfume. Y luego en cuanto a horas de duración, esto es un eau de parfum de Dior y no decepciona en el hecho de que puedes estar prácticamente todo el día con este aroma puesto que resulta delicioso, fantástico. Y te lo huelen. Muchas veces, oye, ¿qué proyección tiene? Es de los perfumes que van a notar que lo llevas puesto. Y qué aroma tan delicioso. Os voy a contar ahora un poquito sus notas y tal, pero por supuesto, sé que muchas lo conocéis, quiero vuestra opinión. Oye, que quizá ahí me decís, oye, pues es que este Dior no me gusta nada. También pónmelo, quiero saber las opiniones tanto buenas como malas de este perfume. Así que contadme un poquito. Yo, me encanta, es caro. Es Miss Dior, es caro. Pero ojalá un día pueda comprármelo porque este perfume es de los que enamoran, de los que tuercen cabeza. ¿Y qué llevas puesto? Vamos con sus notas, amigos. Bueno, este perfume, Miss Dior Eau de Parfum del 2017, es un chipre floral. Sus notas de salida es el limón, la mandarina, la pimienta rosa, la naranja dulce y la bergamota de Calabria. Sus notas de corazón, rosa de gras, rosa de damasco y hojas de jazmín. Fijaros, el del jazmín usan las hojas, qué rico. Sus notas de fondo, palisandro y pachulí. Pero os voy a decir, y quizá ya me los habéis oído en otros vídeos, seguro que este perfume lleva mucho más. Porque esto, Dior sabe que sus fragancias son muy copiadas, nada más salen al mercado, por lo que seguramente lo que habrán hecho en la casa Dior es contar solo unas poquitas de las notas que lleva este perfume y dejar el resto en secreto para que así no lo copien enseguida. Pero desde luego me parece una fórmula, un aroma de dama, de verdad que sí. Es un perfume para estar guapa, para ir elegante y de tal, o sea, un perfume para momentos especiales. Así que este perfume me lo voy a apuntar para alguna que otra lista que quiero preparar. Y este perfume súper especial. Bueno, pues sí, amigos, me he extendido un poquito, perdonadme. Y por supuesto ahora me importa vuestra opinión. Me encantaría saber qué os parece. Sí que también hay otros Miss Dior de otros años. Ojalá y podamos irlos probando. Ya os digo que el vintage, el primer Miss Dior, he preparado la reseña porque conseguí una miniatura y lo vamos a probar, lo he probado y lo tengo reseñado. Prontito os lo publico, ¿vale? Un beso enorme a todos, hasta pronto.